debe tener algunos genes compartidos con los míos, porque me gusta mucho, ¿no? Es un autor que domina la comedia de enredo, también crea muy buenos personajes para la comedia, crea unos perdedores magníficos en la comedia y unos villanos también muy estupendos para la comedia. O sea, lo tiene todo. Es un autor que yo creo que reúne todas las cualidades para generar a partir de ahí una comedia casi perfecta. Bueno, pues es muy divertido. Sí, lo es, porque Santiago es un ser absolutamente infantil. Es infantil. Santiago es de puro bueno y puro inocente, es un niño pequeño. He visto muchos tutoriales en internet, ¿no? He visto gente eslovaca, hombres y mujeres eslovacos hablando en castellano, con el acento propio de ellos, al hablar en castellano. Eso lo he visto varios. Pues teatro, sí, teatro. Televisión te da que la gente te conozca, te proyecta más rápidamente, también te la juegas más, en todos los sentidos, ¿no? Pero hoy en día, y hace ya más de 20 años, estoy afincadísimo en el teatro, gracias al público, a nadie más, así que le debo todo al público. Hay muchos, para mí, pues es que hay muchísimos, es que te diría tantos. Para mí, Denzel Washington es un actor soberbio, y españoles, pues Coronado me parece un actor muy sobrio, que ha ganado con los años en calidad. Esta es mi segunda casa, o sea que lo es todo. Es Valencia mi segunda casa. Tengo un hijo casado con una valenciana, que es una nubia maravillosa. Mis consuegros son fantásticos, les adoro. Tengo a mi socio Enrique Fallos, que es amigo, y que estoy en mi segunda casa. Valencia para mí es mi segunda casa, y el Teatro Olimpia igual. No soy supersticioso. No tengo ningún ritual más que comerme un plátano o, en su defecto, un café con una tostada de aceite. Bueno, es el 50% de mi vida, exactamente, el 50%. El otro 50% lo es mi familia, mis hijos, mis amigos y el deporte. El teatro es el 50%.